Yo creo que este país sí debe cambiar su política salarial y de empleo, dejar de utilizar los salarios como ancla de la inflación. Creo que eso sí coincido y me parece también que hay un trasfondo importante, o sea, en la medida en que las empresas comiencen a pagar mejores sueldos, también se mejora la distribución del ingreso. Claro. O sea, esto implica obviamente que la escala salarial entre el CEO de la empresa y el trabajador pues se reduzca. Y eso pues sí es escandaloso. La diferencia de sueldos, por ejemplo, un país desarrollado como Japón y México, sí es escandalosa. O sea, hay un problema ahí cultural y de valores que creo que es importante destacar. Ahora, la otra parte que creo que es complicada, que es lo que hemos platicado, es que muchas pequeñas empresas, muchos micronegocios, están en complicaciones fuertes para poder pagar mejores sueldos. O sea, no estoy hablando de la empresa mediana o grande que tiene muchos márgenes de maniobra, ¿no? Creo que el problema está en las pequeñas empresas y en las microempresas que de repente, pues ese es el empresario, el microempresario con uno o dos trabajadores, ¿no? Y ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Sí, O sea, creo sí, que el tema es ahí está el complicado detalle. Sí, dependiendo de la dimensión de las empresas, ¿no? sí, ahí es un asunto. Pero tenemos que hacer eso, tenemos que dignificar el salario, porque eso Sí, de pero que, incluso también a nivel de esas empresas, porque eh, evidentemente una empresa que vive pagándole sueldos muy bajos a a sus empleados tampoco tiene un fundamento sano, ¿no? y yo creo que parece que no, pero desde mi punto de vista, claro, tú eres el experto, yo nomás pongo los temas sobre la mesa. El problema es una reforma hacendaria en serio, una reforma hacendaria, yo diría, le quitas a la empresa la carga social, haces una verdadera reforma hacendaria, haces una política de salud universal en el país, un apoyo de salud, pones el seguro del desempleo progresivo, obviamente también el asunto de las empresas tiene que tener cierta gradualidad, y entonces le cargas durísimo al ciudadano y a las empresas, y de ahí sale para pagar un paquete de salud universal. Y Y un entonces, sistema de cuidados, pero ese sistema de sí, cuidados cuesta dinero, ¿eh? pues sí, pues, pero pues así, en lugar de andar haciendo pan de muerto y que el ejército haga pan de muerto o roscas de reyes, o anden cosas que no deben de ser, le cargas durísimo el asunto y entonces tú garantizas que de la bolsa hacendaria surge ese apoyo básico social y le quitas a la empresa esa carga. Y entonces la empresa puede pagar mejores salarios, ¿no? Sí, yo creo que por ahí puede haber soluciones. Ahora, lo curioso del asunto, por ejemplo, Colombia con Petro, Petro ganó las elecciones con muy poco margen y sin embargo está impulsando una reforma fiscal, pero lo que es interesante es que Petro está hablando con los empresarios, está hablando con la oposición para tratar de generar consensos. Eso lo Claro. está haciendo en su primer año de gobierno porque ve que hay necesidades urgentes de resolver entre la población. Pero llega como presidente de una nación, Llega como presidente de la nación con una ¿sí? propuesta de izquierda muy clara, Una propuesta pero de también izquierda con claridad, que reconoce el papel del sector privado. sí, y con claridad de que tiene que generar consensos, ¿no? Y está Sí, si hablando de un, llegas a pelearte, llegas a la presidencia para pelearte y dividir al país, yo no lo entiendo, no, no, o no, a no. imponer el proyecto porque tuviste mayoría casi absoluta, ¿no? O porque ya tienes 16 años quebrándote la cabeza con rencor, acumulando rencores porque no te han permitido llegar a la presidencia. Llegas a la presidencia, ya asume que tenga que, en mejor español, puede ser una mengambrea maravillosa. Sí, es que es tener espíritu democrático para hacer las cosas. Yo creo que ahí ya está el problema de fondo, ¿no? Y, No una eh, ideología, ¿eh? Va a ser difícil. Este año es un año de definición importante en cuanto al salario se refiere.
Ya ves cómo va Hermosillo, o sea, Y sí, nada más que ahí el tema es que también el chiste es importante, es también importante tener en cuenta cuál es tu expectativa de inflación que vas a generar con el incremento que quieres manejar, ¿no? pues la misma, tienes que bajar la inflación a 3% más menos un punto A ver, porcentual. seamos realistas, la inflación del 3% va a ser hasta el 2024 en el mejor de Sí, los casos, ya lo ¿no? dijo el Banco de México, hasta el Entonces, tercer trimestre. pensemos de una manera más real, la inflación esperada para el próximo año será 6%. Sobre esa base habría que calcular algo adicional, porque si no vamos a comenzar a generar una carrera de salarios-precios donde ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Ellos dicen que agregas el 10%. Yo creo que ahí es donde tienes problemas, porque tienes que plantear cómo construyes ese 10%, porque Rogelio lo construye a partir de un 9% de inflación, creo que es alto. De este año. Sí, lo que pasa es que tú tienes que pensar en salario en términos de lo que va a Entonces, pasar en el entonces, 2023. entonces le agregas el 10 más el 6. Esa sería una forma de recuperar el poder adquisitivo o O sea, de ya, el error de inflación que tuviste este año. Ojo. bueno, entonces tú dices, a ver, te reconozco 9%, le agrego un punto porcentual y el año entonces vamos a tener 6, te agrego el 6, son 16. Es que depende de cómo lo vas a manejar y también entiendo que la discusión es complicada. Por eso te digo, aquí sí es muy importante plantear cuál es tu escenario y si asumes la pérdida pasada, ¿no? O no la asumes en términos No, de poder adquisitivo. si tú lo dices, si tú nada más ves el 10, sabes que el primer día del 2023, es más, desde el 2022 te empiezan a mermar ese 6, ese 10. Vamos a suponer que dicen, órale, la inflación fue del 9, te voy a agregar un punto porcentual, el incremento al mínimo es el 10, o los salarios en general, a ver cómo se comportan, pero bueno, el 10, hablemos del 10. Al día siguiente que tú ya anunciaste el 10, ya empieza a mermar ese 10. Ya no digamos al 2023. Y toda la inflación del todo 2023 se lo come el salario. Sí, pero aquí es un tema de cómo anclas la inflación, Eduardo. O sea, no es un tema tan sencillo. O sea, entiendo que la inflación no es 3%, ¿no? Pero Sí. tampoco queremos que la inflación se mantenga en el 9%. No, pues sí, no se puede. Tienes que combatirla. Bueno, O basta. sea, va a ser una discusión muy interesante y hay que escuchar todos los puntos de vista, ¿no? Claro. Pero lo que sí creo es que no podemos seguir compitiendo con bajos sueldos, ¿no? Eso Sí, no, va a llevar a no, un deterioro social no, espantoso y a una no, pérdida de la cuestión social claro. que nos está generando ya muchos problemas, Sí, ¿no? exactamente, sí. Bueno, pues yo ya me metí en este tema a fuerza con calzador, pero ¿de qué ibas a hablar hoy? Yo de tres cosas. Primero que la OPEC ayer, OPEC más, o sea, OPEC más Rusia, decretó un recorte de 2 millones de barriles diarios y esto ya generó un alza impresionante en los futuros del petróleo. A ver, Ya se ha comenzado a ver esta presión también en el precio de la gasolina en Estados Unidos. de una vez te El digo, precio de ya. la gasolina ya lleva 14 días de alza, o sea, se revirtió la tendencia de Mala baja que noticia, habíamos visto en todo el verano. mala noticia. Y esto sí genera una presión No, inflacionaria. Obviamente hay una molestia muy fuerte de la Casa Blanca. La Casa Blanca acusa a la OPEP con esta medida de apoyar indirectamente a Rusia, porque con el incremento de la exportación del petróleo crudo, Rusia obtiene ingresos para poder financiar la guerra con Ucrania, ¿no? fíjate que no, en este momento está en un ligero, marginal, una baja marginal. El West Texas está en 87.73, el Brent del Mar del Norte está en Pero la tendencia, 93.31. o sea, más Hay allá de los tendencia. momentos marginales, la Sí, tendencia es a la alza. Ahora, ¿cuál es el tema también aquí? Porque el precio del petróleo también se maneja mucho por expectativas económicas y la expectativa es que va a haber recesión en la economía mundial. Entonces, también tenemos ahí como dos factores, ¿no? Los acuerdos de recorte de producción que quieren controlar la oferta, pero por otro lado, la caída de la demanda
que puede venir por una recesión mundial, ¿no? Entonces, son dos factores contrapuestos, Eduardo. Bien. Pues ¿quieres agregar ese? La puede pegar un tema, el otro rápido. La inversión tuvo un muy mal dato, cayó 1.4 mensualmente y el crecimiento en tasa anual apenas del 3.5. La caída se concentra en construcción, sobre todo en la parte no residencial. O sea, no hay inversiones de las empresas ni del sector público. Y tampoco, y por otro lado, la maquinaria de equipo también tuvo caída, pero sobre todo concentrada en la sorpresa de inversión importada, en maquinaria de equipo importado. O sea, hay un tema importante. Y el otro asunto es el consumo. El consumo, si bien creció 0.1 en el mes de julio, perdón, en el mes de agosto, ya comienza a haber señales de debilitamiento muy fuertes, ¿no? Sí. Y lo vemos sobre todo en servicios. Bien. O sea, hay señal de desaceleración del consumo y señales también de desaceleración de la inversión. ¿Por qué la inversión es muy importante? Porque la inversión es lo que nos permite multiplicar el crecimiento de la economía más adelante. Con más inversión, una economía tiene capacidad para producir más bienes y servicios a futuro.